¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase número 3 y que vamos a concluir el día de hoy los antecedentes históricos y vamos a ver completamente la unidad 2, que es una unidad muy pequeñita, ¿no? Entonces el día de hoy estaríamos agotando unidad 1 y unidad 2. Ya revisé sus tareas. Muy bien, justamente la mayoría o prácticamente todos me contestaron correctamente. El cambio entre el politeísmo y el monoteísmo se da durante la evangelización que comienza después de la conquista, ¿no? En el año de 1521, cuando cae la ciudad de México Tenochtitlan, el 13 de agosto, en lo que hoy es Tlatelolco, eh, comienza el proceso de evangelización que duraría años y la transición del politeísmo al monoteísmo, ¿no? Importante. Y la otra pregunta también, muy buenas respuestas. Las ciencias sociales no pueden aplicar el método científico puro y carecen de la comprobación porque pues la sociedad está formada por seres humanos que pensamos y actuamos de manera distinta, no siempre es igual, no somos robots o no estamos mecanizados. Entonces, esto evita una comprobación del método científico puro en las ciencias sociales, ya que el objeto de estudio de las ciencias sociales pues, es la propia sociedad y esta evoluciona, esta cambia, no es estática, ¿no? Está evolucionando. Más adelante, yo creo que esta semana o la siguiente, veremos las teorías de Marx acerca de la la evolución de la sociedad, ¿no? Ya vamos a empezar a ver teorías. El día de hoy, repito, concluimos unidad 1, antecedentes históricos, y vemos unidad 2. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Esto queda como un refuerzo. Vayan estudiando estos puntos importantes. Y bueno, ayer hablábamos del Renacimiento. ¿Okay? El Renacimiento como el parteaguas, como alguien lo mencionó, creo que fue Víctor, el parteaguas del conocimiento en la historia del hombre. ¿Okay? A través del Renacimiento, principalmente las disciplinas científicas médicas son las que se empiezan a desarrollar y van a ser hasta el siglo XVIII cuando las ciencias sociales aparecen en su apogeo, por dos aspectos muy importantes, dos aspectos muy relevantes. La Revolución Francesa, que no la estudiaremos, y la Revolución Industrial, que será la que nos interese en este curso. Pero esos son los dos momentos importantes que marcan el inicio de la aparición de las ciencias sociales. ¿Okay? Ya había predecesores, ya les dije que estudié mucho estos nombres. Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que por aquí está. ¿Okay? Conózcanlo, creo que sí se ve. Ahí está. Ok, Nicolás Maquiavelo y Adam Smith, ese no tengo foto, pero bueno, padre de la economía, este último, Adam Smith, y Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política moderna. Van a sentar precedentes. Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe, que es un manuscrito que le escribe a un amigo y donde le da consejos principalmente militares de administración pública. Es una obra que actualmente se sigue editando, una de las obras más leídas en el mundo, y es una obra muy pequeñita, y que es lectura obligada para los que estudian derecho, los que estudian ciencias políticas, para los que estudian sociología o cualquier ciencia social. Es una lectura obligada esta obra, ¿no? Básicamente de esta obra se desprende la frase, ayer se las comenté, el fin justifica los medios, ¿no? Él decía que el político, el administrador de un estado, de un feudo, como fue la época que le tocó vivir, la transición entre feudo y estado, tenía que tener un solo objetivo en la vida, el poder, mantener el poder, ¿no? Él decía, el poder para un político lo es todo, y si no puedes mentalizarte para vivir de esa manera, no sirves para hacer política, ¿no? Ese era un poco el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Decía así entonces que si algún día el político, ¿no? o el funcionario público tenía que decidir entre el poder y su familia, pues tenía que decidir el poder, ¿no? Que si tenía que decidir entre el poder y sus hijos y asesinar a su hermano, a su madre, a sus hijos, a sus amigos, tendría que elegir siempre el poder, ¿no? Que de esta manera es como un verdadero político
o cómo se sabe que un verdadero político sirve para esto, para servir a la política. Por eso es la famosa frase, el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Mantener el poder. Los medios, pues todo lo que necesites para hacerlo, ¿no? Entonces por eso es muy importante en las teorías de la ciencia política. Y bueno, Adam Smith, creador de la economía como una ciencia que se va a encargar de la repartición de los recursos en la sociedad o en el hombre. ¿Okay? Entonces, esos son predecesores, pero ya en el siglo XVIII, dos fenómenos importantes, la Revolución Francesa, que termina con el gobierno o el mandato de Luis XVI, movidos por una onda de la ilustración, del siglo de las luces, la ilustración donde se piensa que los que deben de gobernar deben de ser muy ilustrados, muy inteligentes, gente muy preparada, gente muy académica, y que, bueno, que deben de transformar a los pueblos y no ser reyes, ¿no? que se van heredando en el mandato, ¿no? Entonces esto es más o menos la idea de la ilustración. Idea que, por cierto, a América trae 21 años después Miguel Hidalgo, ¿ok? Y Miguel Hidalgo también mete esta idea de la independencia que nos han vendido, que Miguel Hidalgo quería la libertad de los indígenas y la mejora de las condiciones a los oprimidos. Es una mentira, ¿no? Miguel Hidalgo, criollo, ¿no? Hijo de españoles, ilustrado, ¿no? Es decir, una persona preparada académicamente junto con Allende, junto con Aldama, y que no podían tomar el poder porque estaban los españoles. Entonces traen el pensamiento europeo de la ilustración y lo venden a América, ¿no? Entre otros personajes de América Latina, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Tú no necesitas un rey, no necesitas un virrey, necesitas una persona preparada, ilustrada, que haya ido a la universidad, que tenga estudios, que sepa filosofía, lenguas, matemáticas, física, que casualmente soy yo, ¿no? Así de, lo que necesitas no es a un español virrey, necesitas a alguien ilustrado, que casualmente soy yo, ¿no? Entonces, esa es un poco la ideología que se trae, o la manera en la que influencia la ilustración y toda la Revolución Francesa en América, ¿no? Que pareciera que no tiene nada que ver, pero evidentemente el movimiento independentista se da gracias a la ilustración y gracias a la Revolución Francesa y a esas ideas un poco amañadas por los criollos, ¿no? Hidalgo, Aldama, Allende, repito, pero bueno, que al final de cuentas sirven para expulsar a los españoles. Y el momento cumbre, el momento clave de las ciencias sociales, al menos de nuestro curso, va a ser la Revolución Industrial. La Revolución Industrial que va a acabar con los feudos, ¿no? Un feudo donde el señor feudal y el clero eran, si lo imaginamos en una pirámide, eran los que se encontraban en la parte alta como clase social, ¿no? En la parte media estaban los maestros oficiales. ¿Okay? El maestro oficial era aquel que tenía un oficio, pero que había adquirido tanta destreza en su trabajo que se les llamaba maestros, ¿no? Actualmente se sigue manteniendo esa costumbre, por llamarlo de alguna manera, como el maestro albañil o el mecánico, ¿no? Que se les dice maestro, ¿no? O alguien que como que un plomero, alguien que es muy bueno, se les dice o maestros, ¿no? Es debido a esa tendencia. El maestro anteriormente era el que tenía una destreza sobre algún oficio, ¿ok? Entonces, en nuestra pirámide, clero, señor feudal, maestros oficiales, y luego venían pues los plebeyos, los vasallos, los campesinos, y todos los manufactureros que no tenían el grado de maestro, ¿no? Entonces, ese era el feudo, así se componía el feudo. Fuera del feudo, ¿no? Imaginen que este es nuestro feudo. Fuera, a los alrededores, había dos áreas, ¿no? Dos comunidades, dos tipos de sociedades diferentes. Por una parte estaban las villas, ¿no? Que eran la gente más pobre que ustedes pudieran imaginar. Allí vivían los villanos, ¿ok? Habitante de las villas. Un villano que actualmente lo conocemos como alguien malo. En el pasado no era alguien malo, sino alguien pobre, y se asociaba la pobreza con la maldad. Entonces, cuando pasaban los villanos o los villanos habitantes de las villas pretendían acercarse al feudo, pues eran repudiados por los miembros del feudo, ¿no? Y decían, ahí vienen los villanos, y les arrojaban cosas y los mataban, etcétera, ¿no? O sea, el villano era alguien despreciable, pero no por malo, sino por pobre.
Y otro de los lugares que estaban alrededor del feudo, que es decir, que no pertenecían al feudo, eran los burgos. En los burgos era todo lo contrario a las villas. En los burgos vivía la gente más adinerada que ustedes pudieran imaginar. Gente riquísima, tenía riqueza al por mayor. Incluso muchos burgos tenían más riqueza que el propio rey o que el clero del feudo. Sin embargo, carecían de poder político. Es decir, sí tenían mucha riqueza, pero sus puntos de vista, sus opiniones, no pesaban dentro del feudo, ¿no? Solo eran adinerados, pero no tenían mayor injerencia en la vida pública. Cuando aparece la revolución industrial, que se caracteriza por la aparición de las máquinas, este sistema cambia, este sistema de pirámide que imaginamos cambia, y evidentemente las primeras máquinas son muy costosas. De esto, los primeros que van a tener la posibilidad de comprarla son los burgos. ¿Ok? Y así los burgos se apropian de las primeras máquinas y con eso no solamente controlan la política, sino también la economía, constituyendo una nueva clase social que Karl Marx, este barboncito, es como un Santa Claus medio indigente, Karl Marx los bautizaría como la burguesía. ¿Okay? Los burgos, los burgueses, la burguesía toma el control político y económico de estas nuevas sociedades y el clero se pelea ahí junto con la nobleza, los reyes, el control, y todos los demás, los oficiales, los campesinos, los plebeyos, los vasallos, quedan desplazados en una segunda clase social que Marx llamaría el proletariado. De esta forma tenemos dos clases sociales bien marcadas posteriores a la revolución industrial: la burguesía y el proletariado. ¿Okay? Las ciudades también cambian, el campo es abandonado, se empiezan a crear las primeras metrópolis, la gente acude a ellas, así como actualmente en la Ciudad de México, que todos se trasladan para allá, la urbe. Hay sobrepoblación, delincuencia, inseguridad, contaminación, sobrepoblación, ¿no? Todo así, un Ecatepec europeo, ¿no? Imagínenlo. Y todo esto lo atrae la revolución industrial. Entonces es necesario empezar a estudiar estos fenómenos sociales. Por eso la gente ya se empieza a apartar también del lado médico y le empieza a dar más importancia al aspecto social. ¿Okay? Y aquí, aquí precisamente surgen las ciencias sociales modernas, ¿no? Justo en este momento, ya con los antecedentes de las escuelas que venían peleando, como las que mencionábamos ayer o hicieron en su reporte de lectura: la racionalista, comandada por René Descartes, y la empirista por Bacon y Locke, ¿no? Que algunos decían aprendemos por la razón, como Descartes. De hecho, una de las actividades de hoy va a consistir en analizar una frase de él: aprendemos por la razón. Y el otro decía, no, aprendemos por la experiencia. Si no hacemos nada, no aprendemos nada. Estas escuelas que desde el siglo XVI venían peleando, venían debatiendo, justo en el siglo XVIII van a encontrar en los exponentes de las ciencias sociales, que comenzaremos a ver el día de mañana, pues nuevas escuelas, nuevas teorías. Las primeras de ellas quizás muy fallidas, ¿no? Buscando adaptar un método científico puro al estudio de las ciencias sociales, y van a fracasar totalmente. Pero bueno, ese es el desarrollo histórico de las ciencias sociales. Así se transforma la sociedad en el siglo XVIII, y que es el último quizás movimiento que hemos tenido importante, y la aparición de la tecnología quizás ya más reciente, que será analizada ya también como un parteaguas dentro del desarrollo de las sociedades. Con eso entonces concluimos la unidad 1 y bueno, la unidad 2, que nos habla acerca de las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? Es una unidad muy pequeña, no por ahí se alcanza a ver, no tiene mayor complejidad, solamente es esta página, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos habla la unidad 2? Bueno, pues de que las ciencias sociales y las ciencias naturales tienen un punto en común de estudio, que es el hombre. ¿Okay? Así el hombre desde las ciencias naturales es estudiado desde su entorno natural y biológico, ¿no? Es decir, como un ser vivo. Las ciencias sociales lo estudian desde un punto de vista
como social, es decir, desde un punto de vista como elemento, como miembro de algo más grande, como es la sociedad. Por ahí viene algo bien importante que dice: el hombre influye en la sociedad, o la sociedad influye en el hombre. Es un círculo vicioso. La sociedad la construye el hombre, efectivamente, pero la sociedad hoy en día es algo tan monstruoso, algo tan grande, que su injerencia, su influencia sobre el hombre es mucho mayor. Hoy no pertenecer a un círculo social, hoy no ser adaptado a las tendencias sociales es prácticamente un crimen, ¿no? Entonces esa unidad, a pesar de que es pequeña, trae un interesante análisis de esto que les planteo, ¿no? Cómo influimos dentro de la sociedad, ¿no? Cómo nos hemos desarrollado. Alguien que no comparte quizás las ideas de la mayoría se le llama antisocial, ¿no? Pero hay también asociales, o personas que la sociedad no les influye en lo absoluto, pero es evidente que la sociedad tiene un peso sobre nuestra conducta, sobre nuestro pensamiento, ¿no? Algo que el filósofo español Ortega y Gasset llamó el hombre masa, ¿no? El hombre masa no es un individuo, sino es un conjunto, una sociedad que tiene una personalidad propia, ¿no? Pareciera como un poco ridículo, pero no, es decir, es un conjunto de hombres que se comportan de una manera similar y que hacen que la sociedad como la personifica, ¿no? Es decir, como si fuera un gran ser humano, pues tiene su propia identidad. ¿Ok? Entonces, esa es la unidad 2. Vamos con las actividades a desarrollar el día de hoy para finalizar esta clase. Ok, entonces lo primero me van a hacer a leer la unidad 2, que es muy cortita, y me van a hacer, ahora no va a ser un reporte de lectura, me van a hacer un mapa mental, por favor, de la unidad 2. Es una unidad, ya lo vieron, es media cuartilla, toda la unidad. Mapa mental de la unidad 2. Tarea número 3, que nos habla acerca del concepto de la ciencia, de la lista de tareas. Y me van a hacer un esquema de la clase, ok, de esta clase. Por ahí, Jocelyn, te faltó el esquema de la clase pasada. Y me van a contestar la pregunta que les voy a dejar en el muro de Classroom, ok. La van a contestar. Esas serán las actividades de hoy. Aparte va a haber una actividad que se las voy a publicar. No es para hoy, si la quieren realizar hoy. Esa se vence hasta el día de mañana. Mañana jueves a las 10:30 de la noche igual. Que es acerca de un video que van a tener que realizar. Acerca de la unidad 1 y la unidad 2. Ok, el video no debe de durar más de un minuto. Y ahí les voy a explicar más básicamente. O bueno, se los digo de una vez. ¿Qué les ha dejado la unidad 1 y la unidad 2? ¿Okay? Me interesa más de las tareas y todo este rollo, pues sí que estamos aprendiendo algo, ¿no? En estas clases a distancia. Entonces, en un minuto, como máximo, si es en menos, perfecto, me van a explicar qué me ha dejado la unidad 1 y la unidad 2 de introducción a las ciencias sociales. ¿Qué he aprendido, qué no sabía, qué he analizado, qué me ha dejado algo bueno, qué me ha aportado? Ok, entonces esas serán las actividades, y aparte habrá una actividad extra que esa se las explico en el Classroom. Ok, esa sí es para hoy. Bueno, no, también para mañana. Entonces video y la actividad extra se vencen mañana a las 10:30 de la noche, y las actividades de hoy son las que les acabo de explicar. Así es que tengan un excelente día. Cualquier duda, recuerden, estamos en Classroom, estamos en el Hangouts, ok, les encargo mucho sus actividades, no se atrasen, van muy bien, verdad que me han gustado bastante sus actividades, entonces pues esperemos continuar así todo el curso, ok, quedo a sus órdenes y me despido.